Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de matemática. El día de hoy vamos a hablar del triángulo. ¿Qué es el triángulo? El triángulo es una figura geométrica, ¿ya? Que nace, ¿ya? Se crea a raíz de unir tres puntos no colineales. ¿Qué significa no colineales? Significa que son tres puntos que están dispersos en mi plano, ¿no? Que no están en una misma línea, que al unir me va a formar una figura cerrada que tiene tres lados, ¿no? Un triángulo. Elementos importantes que debe de tener un triángulo, en este caso los vértices. Estos puntitos rojos que están representadas por letras mayúsculas son los vértices, correcto. Al unir estos vértices, ya voy a tener los lados, ¿no? Este lado C, este lado que mide B y este lado que mide A. Entonces llevamos dos elementos. Primer elemento eran los vértices, representados por letras mayúsculas, estos puntitos. Al unir esos vértices, pues voy a tener la longitud de cada uno de los lados, cosa que sí tengo mi figura con tres lados, ¿no? Siguiente. Cada uno de estos vértices ya dentro de la figura va a obtener o va a tener ángulos. Estos ángulos que se encuentran dentro, estas aberturas en estas esquinitas, pues son los ángulos que tiene mi triángulo. Listo. Algunas propiedades que yo debo tener en cuenta. Siempre, siempre, acuérdate de esto, que todos los ángulos, en este caso, estos tres ángulos que tiene todo triángulo, ¿ya? Estos tres ángulos van a sumar 180 grados. Siempre, ¿ya? Los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Ahora, un pequeño ejemplo para aclarar eso aquí. Yo tengo aquí un ángulo en el vértice P que mide 55 grados sexagesimales. Tengo aquí también otro ángulo en el vértice R que mide 40 grados hexagesimales. Si yo me pongo a calcular, yo sé que estos dos juntos, ¿no? Eh, Dan como resultado 95 grados hexagesimales. Pero ¿cuánto debe de valer este ángulo que está en Q? Porque yo me acuerdo que estos tres ángulos que están en P, en R y en Q, juntos tienen que formar 180 grados, tienen que sumar 180 grados. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 85 grados, porque cuando le sumo los 95, pues voy a obtener los 180 grados que debe de sumar los tres ángulos de todo triángulo. Entonces, ya sé cuánto mide mi ángulo PQR. Mi ángulo PQR, o sea, está ubicado en el vértice Q, ¿no? Este angulito, ¿cuánto mide? 85 grados. Clasificación de los triángulos. Vamos a clasificarlos según la longitud de sus lados. Acuérdate, según la longitud de sus lados. Hay tres clasificaciones. La primera, equilátero. ¿Por qué el triángulo se llama equilátero? ¿Por qué pertenece a la clase de equiláteros? Sencillo. Porque tiene sus tres lados iguales. Para que un triángulo sea equilátero, esa es la condición que debe tener. Sus tres lados tienen que ser iguales. No es lo único, sino también que sus tres ángulos tienen que ser de igual medida. En este caso, los tres ángulos de todo triángulo equilátero deben de medir 60 grados, 60 grados, 60 grados sexagesimales. Acuérdate que estos tres tienen que sumar 180, por eso cada uno de ellos tiene que ser 60, ¿no? Siguiente triángulo, ¿no? O en este caso vamos a comprobar un poquito más. Tengo acá mi triángulo que dice sus ángulos miden 60, 60, 60. Ah, entonces este triángulo es equilátero. Aquí tengo otro triángulo que sus tres lados miden A y A. Entonces también este triángulo tiene que ser equilátero. Vamos con el siguiente. Acuérdate, según la longitud de sus lados, un triángulo también puede ser isósceles. ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Cuando tiene dos lados que son iguales, ¿no? Y el lado que es diferente se le llama base. No es la única característica que tiene, sino también tiene dos ángulos que tienen la misma medida. En este caso, ahí están, justo en la base. Estos dos ángulos A y A, pues son ángulos de igual medida. Acuérdate, para que un triángulo sea isósceles, debe de cumplir dos condiciones, que tiene dos lados que son iguales y también dos ángulos que tienen la misma medida. Listo. Acuérdate, ¿no? Acá también hay unos ejemplos. Fíjate, estos dos ángulos miden 40, 40. Ah, isósceles. Acá también hay otro triángulo que mide 70, 70 estos dos ángulos. Ah, isósceles. Aquí también hay otro triángulo que este lado mide A y el lado de la derecha también mide A. Entonces también este triángulo es isósceles. Perfecto. Ahora, acuérdate que estamos en la clasificación según la longitud de sus lados. ¿Cuándo un triángulo es escaleno?
Cuando sus tres lados son diferentes, son desiguales, diferentes medidas. Y no solamente eso, sino también sus tres ángulos tienen que tener o medir de diferentes cantidades. Por ejemplo, acá tengo un ángulo que mide 110, este 40 y este 30. Acuérdate que estos tres, ¿cuánto tienen que sumar? Ya sé que sabes la respuesta, 180, ¿no? 110 más 40, 150 más 30, 180. Y acuérdate que para que sea escaleno, estos tres ángulos tienen que ser diferentes. Y no solamente eso, ¿eh? Sino también que sus lados también tienen que ser distintos, diferentes medidas. Entonces, acá nos fijamos en estos ángulos 60, 50, 70. Tiene que ser escaleno. Acá este angulito que está pintadito en negrito. Este es un ángulo recto. Por lo tanto, este señor mide 90. 50 y 40. Bueno, los tres son distintos. Por lo tanto, también es escaleno. Aquí este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. Los tres lados miden distinto. Por lo tanto, ese triángulo también tiene que ser escaleno. Ahora, hemos hecho nosotros la clasificación de los ángulos según la longitud de sus lados. Eran tres, acuérdate, equilátero, isósceles y escaleno. Ahora vamos con el segundo grupo de clasificación, que es según la medida de sus ángulos. También tenemos ahí algunos cuantos. En este caso tengo el triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque hay un angulito ahí, de los tres hay uno, ¿ya? Que mide 90 grados. En este caso, en el vértice B, está ese angulito que mide 90 grados. Por eso, este triángulo es rectángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿no? Y hay otra cosita más que yo debo de conocer, que los lados tienen unos nombres extraños. En este caso, cuando mi triángulo es rectángulo, tiene dos lados que se llaman cateto y un lado que se llama hipotenusa, solo por ser rectángulo. Ese es el beneficio que recibe por ser un triángulo rectángulo. ¿Cuál es ese beneficio? Que dos de sus lados se llaman cateto y uno se llama hipotenusa. Pero ¿quién es quién? ¿Cómo reconozco? Acuérdate que el lado más grande, más ancho, más largo es la hipotenusa. Y los otros dos son obviamente los catetos. Y otra cosa más que me podría ayudar para fijarme quién es la hipotenusa. Siempre está al frente de 90. Fíjate, aquí está el 90 y al frente ¿quién está? La hipotenusa. Entonces, si esta es la hipotenusa, los otros tienen que ser el cateto. Acuérdate, triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados. Siguiente, acutángulo. Qué difícil pronunciación, acutángulo, pero ¿por qué un triángulo es acutángulo? ¿Qué característica tiene? Fíjate que aquí tienes tres ángulos. Estos tres ángulos de mi triángulo tienen que ser menores que 90 grados. Por eso es un triángulo acutángulo. Ya sabes entonces, cuando te dicen que el triángulo es acutángulo, significa que los tres ángulos que tú tienes acá tienen que medir menos que 90. Fácil, ¿verdad? Siguiente, obtusángulo. ¡Wow! ¡Qué difícil! Qué difícil, pero yo sé que ustedes se acuerdan cuando hemos hecho ángulos obtusos. ¿Qué cosa era un ángulo obtuso? Era un ángulo que medía más que 90, pero que no pasaba de 180, tampoco llegaba a 180. Entonces era un ángulo que se encontraba entre 90 y 180. Entonces, ¿tendrá algo que ver? Pues claro que sí. Un triángulo obtuso es obtuso, ¿por qué? Porque tiene un ángulo que es obtuso, o sea, que es mayor que 90, pero menor que 180. Por eso se le conoce como triángulo obtusángulo, porque uno de sus ángulos es mayor que 90, pero menor que 180. Acuérdate. Y obviamente, si este es obtuso, estos otros dos que me faltan, pues tienen que ser ángulos agudos, o sea, menores que 90. Pero lo principal es que tú debes de aprender qué cosa. Para que un triángulo sea obtuso, uno de sus ángulos tiene que ser obtuso también. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Espero que hayas aprendido que hemos hecho nosotros dos clases, dos grupos, dos clases de triángulos. El primero era de acuerdo a la medida de sus lados. Y el segundo era de acuerdo a la medida de sus ángulos. De acuerdo a la medida de sus lados teníamos al equilátero, tenemos al isósceles y tenemos al escaleno. Cada uno con sus características. Y en el segundo grupo tenemos a los triángulos según la medida de sus ángulos. Y ahí teníamos a quién? Al rectángulo, al acutángulo y al obtusángulo. Listo, espero hayas aprendido. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chau, chau, cuídense.